Alabado sea Jesucristo. Queridos amigos en el Señor, continuamos con estas meditaciones acerca de la espiritualidad del rostro del Señor, contemplar el rostro del Señor, ya cercanos a la Semana Mayor de nuestra fe, en donde queremos tener constantemente presente en nuestro corazón, en nuestra mirada de fe amante, ese rostro ultrajado, ese rostro coronado de espinas, ese rostro que nos revela las entrañas de misericordia de nuestro Padre, pero es también rostro de luz que se entrega por nosotros en el cenáculo, rostro que queda grabado en el velo de la Verónica, en su acto de misericordia entrañable, rostro que es besado por María, la Virgen Santísima, nuestra Madre, Madre de Jesús, cuando desciende de la cruz y tiernamente depositado en el sepulcro, como ella lo depositó en el pesebre. Quisiéramos seguir. Ayer hablábamos de la Madre Pierina y las revelaciones del rostro de Jesús a Madre Pierina. Hoy queremos entrar un poquito más en la espiritualidad de la contemplación del rostro de Jesús. Ayer citábamos a San Juan Pablo II en su carta apostólica Novo Milenio Ineunte, que tomábamos como jaculatoria el deseo profundo de estos griegos que suben a Jerusalén y se dirigen a Felipe y Andrés para pedirle: queremos ver a Jesús. Dice bellamente San Juan Pablo II, esta petición, hecha al apóstol Felipe por algunos griegos que habían acudido a Jerusalén para la peregrinación pascual, ha resonado también espiritualmente en nuestros oídos. Como aquellos peregrinos de hace 2000 años, los hombres de nuestro tiempo, quizá no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy no solo hablar de Cristo, sino en cierto modo hacérselo ver. Veamos un poquito en el Antiguo Testamento las referencias al rostro de Dios. Después de la caída de nuestros primeros padres en el jardín del Edén por el pecado original originante, su cerrazón al mandato paterno de Dios, la persona humana se oculta del rostro de Dios. Paradójicamente, por el pecado abre sus ojos al mal, pero se oculta del rostro amoroso de Dios que quiere dialogar paternalmente con su criatura en la brisa de la tarde. La persona humana pierde de vista el amor de Dios, deja morir en su corazón la confianza en ese amor misericordioso, por eso se esconde del rostro de Dios. Tiene miedo de ser visto por el Señor. Desde ese momento no puede ver el rostro de Dios porque a sí mismo se ha cegado el corazón. En el Antiguo Testamento no se conoce físicamente el rostro de Dios y sin embargo existe un gran anhelo, un gran deseo en buscarlo y conocerlo. Señor, yo busco tu rostro, no me ocultes tu rostro. Oigo en mi corazón la voz de Dios que impulsa a buscarlo. Busca en mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. También el gran salmo de la sierva sedienta. Como busca la sierva corrientes de agua, los manantiales de agua de la Trinidad vivificante, el manantial eterno, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios viviente.
¿Cuándo entraré a contemplar el rostro de Dios? Porque la persona humana fue creada para esta visión, para estar cara a cara ante el rostro de Dios, amor. Buscar el rostro de Dios es buscar su presencia, su cercanía, es buscar su voluntad, pero es también abrirse a su benevolencia, a su benignidad. Cuando Dios muestra su rostro, por eso los salmos nos dirán constantemente que resplandezca tu rostro sobre nosotros, o sea, resplandezca tu mirada benigna, que se compadece, que tiene misericordia, que se acuerda de nosotros, que resplandezca tu rostro sobre nosotros y seremos salvados. Buscar el rostro de Dios. Fíjense, mis hermanos, mis amigos y amigas, nos dice el Salmo 105, busquen al Señor, nombre divino, Adonai, busquen a Adonai y su fuerza. Vayan tras su rostro sin descanso, caminen, busquen su rostro sin descanso. También en el primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 11, se nos dice, busquen al Señor y su fuerza, vayan tras su rostro sin descanso, en semejanza al salmo que hemos citado. Dos pasajes casi iguales que añoran esta revelación, esta manifestación del rostro de Dios. Sin embargo, en el Antiguo Testamento es imposible para la persona humana contemplar el rostro de Dios y seguir viviendo. Lo dice el libro del Génesis. Génesis 33, 20. Moisés le pide al Señor ardientemente, déjame, por favor, contemplar tu gloria. Y el Señor le dice, mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Mi rostro no se puede ver. Pero el Señor pasa y pronuncia su nombre junto a Moisés. Nombre y rostro van unidos. Ya veremos esto. Por esto es que los judíos no permitían imágenes y rechazaban toda representación de Dios, mientras que los pueblos vecinos adoraban las imágenes de sus ídolos en sus distintos templos. También se entiende que si Dios hace resplandecer su rostro sobre Israel, éste recibe paz y bendición. Paz y bendición es la plenitud del amor divino, que fecunda, que ilumina, que conforta, que fortalece, que abre un camino a su pueblo, que ratifica su alianza de pertenencia, de gracia con su pueblo, que perdona. Es la bendición que adoptará nuestro querido San Francisco de Asís, que el Señor, la encontramos en el libro de los Números, Números capítulo 6, versículo 25. Que el Señor te bendiga y te guarde. Ilumine el Señor, Adonai, su rostro sobre ti y te conceda su gracia, su misericordia, su benignidad. Que el Señor se manifieste su rostro sobre ti y te conceda la plenitud de su bendición, o sea, su paz. Cuando Dios oculta su rostro, como vemos tantas veces, no ocultes tu rostro de nosotros, sobre todo en los salmos o en las grandes oraciones penitenciales de los profetas, como estamos meditando en esta Santa Cuaresma. Cuando Dios oculta su rostro, significa que retira a Dios su gracia. Mejor dicho, nuevamente, como Adán, nos escondemos de ese rostro que nos busca. Al mismo tiempo, el rostro del Señor como que se complace cuando se le ofrece en sacrificio, no cosas externas,
sino cuando se le ofrece en sacrificio el corazón contrito y humillado. En las teofanías, en las manifestaciones del Antiguo Testamento, se da más valor a la palabra proclamada que al modo como se manifiesta. Pero el israelita, a pesar de que le era imposible ver el rostro de Dios, lo anhela. Anhela verle, pues significa estar cerca de Él, gozar de su presencia. Mi delicia es estar junto a ti, como dirán tantos salmos. Ese rostro de Dios que un día se revelará cuando en la plenitud de los tiempos Dios se haga hombre y tome cuerpo, corazón y rostro humano. Un episodio muy hermoso es esta teofanía en el Horebe al profeta Elías, cuando el Señor ciertamente no se manifiesta su rostro, pero Elías está en esta gruta, en el Horeb, y el Señor le dice que salga a la puerta de la gruta o a la entrada de la gruta, porque el Señor va a pasar, va a realizar su Pascua, su paso. Y vemos que Elías experimenta un fuerte viento impetuoso, un fuego abrasador, un terremoto, pero el Señor Dios no estaba allí, no se manifestaba allí, hasta que, y esto nos remite al Génesis, en la tarde del Génesis, cuando nuestros primeros padres se escondieron en la brisa de la tarde cuando el Señor bajaba a conversar con ellos, Elías experimenta un ligero susurro de brisa y se oculta el rostro porque reconoce que el Señor está en esta brisa suave. Los padres de la iglesia interpretaron este hecho como un preludio de la encarnación. Dios de ahora en adelante se manifestará no en el estrépito, no en el poder de este mundo, sino en la debilidad, en la misericordia, en la ternura, en la benignidad de su palabra, que se hará hombre por nosotros. Y, como dirá San Pablo a Tito, se ha manifestado la benignidad, la gracia de Dios en Cristo Jesús, su amor por los hombres. Este es el rostro que anhela el israelita, el orante, y ese es el rostro que se nos da en plenitud en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ya en otra meditación nos dedicaremos brevemente, estamos solamente espigando algunos textos, la espiritualidad del rostro de Dios en la Sagrada Escritura. Déjame ver tu rostro. Queremos ver a Jesús. Haz brillar tu rostro sobre nosotros, Señor Jesús, y seremos salvados. Es la gran súplica de la Iglesia en estos días de Cuaresma, sobre todo cuando exalte la cruz el Viernes Santo y contemplemos la plenitud del rostro de Dios como amor misericordioso que nos salva. No dejemos este martes de hacer un momento de adoración eucarística, como nos pide Jesús a través de Madre Pierina, para reparar los ultrajes del rostro santo de Jesús y para reparar los ultrajes que recibe Jesús en la Eucaristía. Alabado sea Jesucristo, bendecida jornada.